¿Qué tal amigos? El día de hoy, literal como dice el video, les voy a decir por qué no deberíamos de tocar traditional grip. Si lo haces, por qué deberías dejar de hacerlo. Y bueno, tal vez no aplique a todos, pero les voy a decir mi experiencia personal y el por qué nunca en la vida voy a volver a hacer esto. Aún y que toqué alrededor de unos 4 o 5 años en esta posición, de todo para ir a tocar en vivo, grabaciones y demás. Entonces la tuve realmente en práctica, no fue nada más una técnica que practiqué ahí en mi cuarto de ensayo. Realmente la apliqué y por eso les voy a explicar el por qué. Primero que nada, para los que no saben, esto se llama traditional grip. Hay dos tipos de agarres en términos generales: traditional grip, match grip, que es básicamente las dos manos iguales. Dentro de match grip tenemos la posición americana, alemana y francesa. Tengo un video entero de eso, si lo quieren ver se los dejo por acá. Pero bueno, prácticamente la podemos dividir en dos: match grip, traditional grip. Número 2, ¿por qué empezar a tocar así? ¿Por qué yo empecé a tocar así? Bueno, creo que por la razón por la que la mayoría de los que tocamos de esta manera empezamos es porque vimos a nuestros héroes tocar así. En aquel entonces Vinny Colaiuta, Dave Weckl, Virgil Donati, Yo-Yo Mayer, entre muchísimos otros que eran una gran influencia para mí, pues tocaban así. Y pues yo quería ser como ellos y por eso empecé a abordar esta técnica. Probablemente la empecé a usar o la empecé a abordar alrededor del 2005, tal vez, una cosa así, al 2008, justamente cuando me fui a Los Ángeles, porque en Los Ángeles fue cuando dejé de tocar así y ahorita vamos para allá. Pero el asunto es que alrededor de esos años ya empezaba YouTube, entonces ya podíamos ver mucho material baterístico. De hecho, todavía no era lo que es hoy en día, pero ya podíamos ver varios videos de varios bateristas, sobre todo los súper conocidos, y entre esos, bueno, también me encontré uno de Steve Smith por ahí, donde muchos de estos bateristas explicaban realmente cómo, pues, tomar esta baqueta, cómo mover la mano, los dedos, etcétera. Entonces, bueno, de ahí me basé para hacer esto, aparte de algunos maestros que tuve por ahí que tocaban de esta manera. Entonces practiqué todos los ejercicios, las técnicas, el balance, etcétera, 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 etcétera. Y así fue como me fui adentrando y les digo, fui poco a poco adaptando esta técnica a todo lo que hacía. Y aunque debo admitir que sí facilita, o al menos a mí me facilitó algunas cosas, realmente vino en detrimento otras cosas que para mí eran más importantes, que es el sonido. Esta fue precisamente la razón por la que volví una vez más a match grip. El sonido, esto quiere decir que suena diferente si toco así. Sí suena diferente, ahorita vamos a hablar de eso y les voy a contar una historia personal, algo que me pasó a mí y que me hizo totalmente volver a cambiar a match grip. ¿Por qué existe esto? Primero que nada, pues bueno, como muchos sabrán, históricamente hablando, esto viene de las bandas de guerra, de todos los tamborileros que iban a la guerra. También tengo, creo que, un video de eso por allí. Estas bandas de guerra, estos taroleros, realmente eran parte importante, de hecho era una parte muy importante de los ejércitos. Cuando iban a agarrarse a balazos, las personas que tocaban el tambor eran sumamente importantes, y como había que caminar, había que marchar tocando, se colgaba el tambor. Imaginen una tarola, el equivalente a lo que hoy conoceríamos tal vez como una tarola, o al menos el sonido. Entonces, como quedaba el tambor así inclinado, si yo tomaba las dos baquetas de la misma forma, me quedaba el tambor muy extraño para tocar. Entonces de ahí viene esta posición donde el tambor inclinado me queda muchísimo más sencillo para tocar con la mano izquierda. De ahí se empezó a desarrollar todo este asunto. Es ultra hiper viejísimo. Se podría decir que esa es como la primera técnica oficial de tocar un tambor, y las percusiones se tocan desde tiempos inmemoriales, pero esta fue la primera vez que se tecnificó, se academizó, se enseñó una manera de tocar o de tomar las baquetas para emplearlo en la posición en la que estaba ese tambor, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más sencillo, que últimamente es la razón de hacer una técnica en primer lugar. Y bueno, así siguió la vida. Al final de la Guerra Civil Norteamericana, pues lo que pasa después de todas las guerras, no hay dinero. Hablando específicamente en la música, no había ya dinero para contratar una orquesta completa, entonces se empiezan a reducir los grupos musicales, y uno de los que más sufrió obviamente era la sección de percusiones. Toda la sección de percusiones, que eran 3, 4, 5 personas, pues bueno, ahora se reduce a 1, y entonces ahí es donde nace oficialmente, en la historia al menos oficial, ahí es donde realmente nace el baterista. ¿Qué pasa? Bueno, pues que toda la gente que toca tambor, que se metió a tocar la batería, que en realidad en aquel entonces no era la batería, era un conjunto de instrumentos de percusión que los tocaba una sola persona, toda esa gente venía de esta posición, eran lo que tocaban, eran lo que hacían. Entonces, literal, hablando de técnica de manos, trasladaron esto al set de percusiones que tenían por ahí. La evolución del set de percusiones también es muy extensa, ahorita no hay tiempo de eso. El asunto es que quiero que entiendan por qué viene esto y por qué vemos a los bateristas de los
50, 60 tocando esta posición. Pues bueno, básicamente esa es la idea, esa es la evolución. De aquí se vino, nadie cuestionó la técnica, entonces pues adelante. Y así se hizo. Los grandes jazzistas de los 50, 60, 70, esta era la posición que ibas a encontrar tocándolos. Y eso va generación con generación. Es por eso que podemos ver a un Dave Weckl, a un Yo-Yo Mayer, Bill Donati, bla bla bla, tocando de esta manera. Porque toda esa gente viene de maestros que eran bateristas de la época de oro del jazz, que vienen desde muchísimo más atrás, como ya le expliqué. Entonces ese es el por qué se pasó de una generación a otra a tocar de esta manera, por qué se popularizó. La historia es súper resumida en minutos, pero bueno, esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa con la siguiente generación? Que somos nosotros. Pues básicamente vemos a nuestros héroes, como les pasó a los héroes de nuestros héroes, pues los que les gustaba cómo tocaban así, entonces pues empezamos a copiarlos. Entonces esa es la idea. Para ese entonces, digamos, mi generación ya se había una vez más academizado este asunto de match grip, tocar las dos baquetas iguales. No tengo el dato realmente si hubo alguien específico, algún maestro o alguien en particular que dijo esta es la manera correcta o es una manera diferente al menos de tocar la batería. Vamos a aplicarla, vamos a academizarla, tecnificarla y a emplearla en la batería. No sé, la verdad desconozco ese dato. El asunto es que empezamos a ver más comúnmente esta posición rumbo a la época del rock, siendo extensamente popularizada por Ringo Starr, probablemente uno de los bateristas más, si no es que el baterista más influyente de esa época. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, los que le siguieron a él, pues empezaron a copiar a Ringo Starr, y como Ringo Starr tocaba así, pues los que siguieron también. Y de ahí el asunto de que esta técnica se volviera súper popular. Poco con el tiempo se fueron dando cuenta de que, esto es más sencillo de hacer, es más sencillo de atacar la batería de esta manera que si yo tengo dos posiciones diferentes. Y sí, esto sí es definitivamente, sí, es mucho más sencillo lo que hace una mano enseñársela a la otra. Cuando yo tengo esta posición, este aprende una cosa y esto tiene que aprender otra cosa. En esencia podemos decir que son lo mismo en cuestión de que hay que encontrar el balance en la baqueta, que bote, que el peso y demás. Todos esos conceptos van a aplicar igual, pero la manera en que llegas a eso es donde va a empezar a variar bastante el cómo la técnica. Ok, para llegar a lo que estoy buscando con esta, el peso, el balance y demás, para esto también tengo que llegar a eso, pero tengo que hacer otros movimientos, otros dedos, otros X, Y, Z, y ahí es donde empieza la discusión con la técnica esta de traditional grip, porque literal, aunque tengo que enseñarle lo mismo, enseñarle eso mismo a esta y a esta va a ser diferente. Entonces ahí ya empieza la primera barrera, digamos, a la hora de tocar de esta manera. Aún así, pues no me importó. Les digo, yo aprendí a tocar así, match grip, ya tenía muchísimos años tocando de esta manera, y pues por andar de novedoso y estudioso, pues dije, bueno, pues mis héroes tocan así, debe ser por algo, déjame yo aprendo esto. Y así fue como yo me metí en esta técnica y demás, y empecé a investigar y a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, primero que nada tengo cicatrices por ahí en los dedos. No sé si probablemente la luz no da, pero tengo cicatrices por ahí en todos los dedos donde cae la baqueta por la misma fricción. Y ahora bien, ya sé que van a empezar algunos, es que es porque tienes mala técnica, bla, 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 bla. No, esto pasa porque tienes un palo de madera rozando tu piel. Eso es lo que pasa. La piel se empieza a demacrar. Y si no me crees, agarra una de tus baquetas y empieza a tallar el brazo lo más fuerte que puedas, y verás que en un momento vas a ver daños en la piel. Bueno, esto es básicamente lo que está pasando a la hora de hacer esto, a la hora de impactar, y que esta parte de la baqueta empieza a hacer fricción contra tu piel. En fin, bueno, eso es lo de menos. Realmente eso no me importaba en lo más mínimo, y debo de reconocer que muchas cosas que tocando así se me hacían mucho más sencillas, como los golpes dobles. Sacar golpes dobles de esta manera es mucho más sencillo. De repente algunas cosas de movimiento sobre la batería también de repente se me hacían un tanto más sencillas o más cómodas. Tal vez realmente tocaba igual, pero se me hacían más cómodas así. Sí había ciertos detalles que decía, bueno, sí tiene sus ventajas tocar de esta manera. Y así me fui, les digo, 4 o 5 años hasta el 2008, que me fui a estudiar a Los Ángeles al Musicians Institute. Y antes de contarles esta historia y el por qué definitivamente pasé de traditional a match grip, no olvides suscribirte al canal, compartir el video. Recuerda que ayudas bastante haciendo eso. También recuerda que las membresías de YouTube ya están abiertas. Puedes apoyar desde $1 al mes. También puedes comprar ya cursos de batería completos. Toda esa información te la dejo acá en descripción. Y bueno, pues vámonos a este suceso que me sucedió hace poco más de 10 años. En una clase de ensamble, estamos tocando con el ensamble, era bajo, guitarra y los alumnos en la batería. O sea, me tocó a mí tocar pues no sé, lo que el ensamble que me tocara, y empecé a tocar así. Era una de mis primeras clases de ensamble. Se acabó la canción que estaban revisando y me dice el maestro, está bastante bien ejecutado, dice, pero está muy mal sonado. Y eso me sacó de onda porque
pues cómo era posible, cómo va a estar bien ejecutado y mal, y suena mal. O sea, no, en mi cabeza como que no viene al caso, ¿no? Y después procedió a explicarme, tu sonido no está ahí, los golpes, el tiempo, los remates, el ritmo, todo está ahí, la estructura de la canción, todo está ahí, incluso la traes de memoria porque había charts para leerlo y siempre trataba de traerlo de memoria para ocuparme en otras cosas. Y dice, y muy bien que lo tienes de memoria, etcétera, 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 pero el sonido no está ahí, el sonido no suena como debe de sonar esa batería. Y ese fue un punto así, uno de tantos que tuve estando en Los Ángeles. Ese fue un punto de inflexión así muy fuerte, porque me puso a reflexionar prácticamente toda esa semana. Me acuerdo de sonido, ¿cómo que se refiere al sonido? Iba con mis demás maestros, porque teníamos obviamente varios maestros de varias clases, y a todos les pregunté qué significa eso del sonido, por qué el sonido, qué tiene que ver el sonido. Este maestro me dijo que toqué muy bien y que está muy bien, pero me dice que el sonido no está ahí. Todos los maestros me dieron diferentes respuestas, todos rondaban sobre lo mismo. Era básicamente la mayor referencia era mi mano izquierda tocando en la tarola, el backbeat tocando en 2 y 4. Esa era una canción funk, entonces el backbeat en 2 y 4 era lo que me decía que como que no sonaba. Entonces me decía, para esta canción, para este tipo de música necesitas un rimshot, y un rimshot bien marcado. No puede ser golpe al centro de la tarola por encimita, porque no va a sonar, no te va a dar el sonido que necesitas, aún y que estás tocando perfecto toda la canción. Y bueno, todo este asunto me dejó pensando, y así fue como toda esa semana como que intenté a buscarle con esta técnica el sonido ideal que me estaban pidiendo. Y aunque sí pude lograrlo en algún momento de esa semana, me di cuenta que estaba batallando Diokis, me estaba poniendo el pie yo solo, me estaba poniendo barreras yo solo, porque esta técnica me estaba impidiendo hacer cosas que necesitaba hacer, que eran mucho más fáciles de hacer de otra manera, que era tocar Match Grip. Y me aferré, porque yo ya tenía para ese entonces, les digo, 4 o 5 años tocando de esta manera. Entonces me aferré que no, es que me va a salir, me tiene que salir. Y aunque lo logré finalmente, pude tocar, me di cuenta que al acabar la canción o al acabar de tocar lo que sea que estuviera practicando, era súper incómodo. Al terminar de tocar, terminaba con la espalda toda doblada y tenía que mover la tarola con posiciones súper extrañas. Eran demasiados cambios que dije, a ver, esto no viene al caso, todo esto se puede ir, simplemente cambio la baqueta a Match Grip. Volví a cambiar a Match Grip después de 4 o 5 años, empecé a tocar así, el problema estaba resuelto en 30 segundos, fue impresionante, no me lo creí incluso que me iba a tomar tiempo una vez adaptarme otra vez a este tipo de agarre. La verdad es que me tomó 30 segundos, la canción sonó como nunca, me di cuenta auditivamente, ya sé qué me están pidiendo, ya sé qué me están diciendo con este asunto del sonido. Y a partir de ese entonces, a partir de ese evento, de esa situación que viví, fue que me obsesioné con el sonido. Empecé a dejar un tanto de lado la técnica, y no tanto que la dejara de lado, sino que en aquel entonces toda mi visión era técnica, qué cosas puedo tocar, qué puedo tocar más complicado, más difícil, más rápido. Estaba súper obsesionado con la técnica, pero era más como el movimiento que tengo que hacer, golpear y más difícil y más rápido, más difícil y más rápido, y los dedos y las muñecas, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese evento, ese asunto que viví, me súper ultra obsesioné con el sonido de la batería, cómo tiene que sonar una batería, no cómo tiene que sonar la batería, porque al final del día la batería tiene muchos usos, como hemos visto en miles de videos por aquí, tiene muchas formas de sonar, pero el sonido que necesito para lo que sea que esté tocando, para la música que sea que esté tocando, ¿cómo voy yo a sacar ese sonido que necesito? Me súper ultra obsesioné con eso a partir de ahí. Y bueno, el asunto es que, les digo, todo se resolvió simplemente porque toqué Match Grip. Entonces por eso les digo que no deben de tocar así. Últimamente no lo recomendaría jamás. Tengo la técnica, puedo enseñarles, puedo hacer un video incluso de cómo tocar así. No lo voy a hacer hoy ni nunca, porque no creo que les ayude en nada. Honestamente, esto no creo que les vaya a servir de nada. Si tocas batería, el set de batería, que creo que es lo que hacemos aquí el 99% de la gente que ve estos videos, esta técnica vas a pasar años en plural, no un año, años dominando esto para que suene y domines y el movimiento y demás. Y realmente no va a ofrecer súper ventaja por tocar así. De hecho, les digo, esta es la manera más sencilla, esto es lo más fácil, esto es lo más óptimo. Lo más importante para mí de tocar Match Grip es que lo que le enseñas a una, usualmente nuestra mano fuerte, se lo puedes enseñar a la otra. Eso para mí no tiene precio. Si yo sé hacer algo con la mano derecha y toco
traditional grip, pues ahora tengo que enseñarles información de otra manera a mi mano izquierda, y eso para mí es una pérdida de tiempo, lo cual técnicamente hablando no es eficiente, lo cual obviamente va en contra de todo el asunto que estamos hablando de la técnica esa en pro de funcionar más fácilmente o moverte más fácilmente. Ahora bien, ya sé que muchos me van a decir, oye, pero es que este baterista y aquel otro y aquel otro y aquel otro y aquel otro tocan de esta manera y tocan genial. Sí, yo sé que hay muchísima gente que toca así, les digo, muchos de mis héroes tocan así y tocan perfecto y está genial, pero bueno, también ellos vienen de otra educación. Esa gente toca desde que tiene 2 años y así les enseñaron y es lo único que saben y así dominaron. Entonces, pues bueno, me parece perfecto que toquen así. Pero si tú estás empezando, si tienes poco tiempo tocando, si realmente ni siquiera estás muy metido en el asunto de la técnica, no te metas en problemas de okis, toca Match Grip y vas a resolver muchísimas trabas que te va a poner el aprender de esta manera. Y bueno, ya tenía tiempo queriendo hacer este video porque me han preguntado mucho entre cómo se hace esta técnica, haz un video mostrando esta técnica, haz un video explicando cómo tocar así, y la verdad es que no, este es el primero y último video que voy a hacer al respecto. Digo, podemos hablar más de esto, les puedo poner videos, incluso creo que hay videos por ahí míos tocando de esta manera, eso lo puedo hacer, pero así como un video de técnica para aprender traditional, eso no va a suceder. Créanme, no va a tener mayor impacto en sus vidas. Mejor compren mis cursos que ya están hechos por ahí de muchísimos temas, están acá en descripción con la técnica adecuada y verán que no necesitan más. Si quieres saber algo acerca de lo que dije, que no sea un video de técnica de cómo tocar así, pero cualquier duda que tengas, cualquier cosa que no haya mencionado, cualquier pregunta que te haya salido al contar estas historias, déjamelo acá en comentario. Recuerda suscribirte al canal, compartir el video. Miembros de YouTube, ya estamos activos. Si quieres aprender a tocar batería con la técnica adecuada, ya tengo muchos cursos, te los dejo acá, toda esa información te la dejo acá en descripción. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.